Aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Así como ocurre hoy en día, en la antigüedad también, y en los momentos en los cuales el Señor se encontraba predicando la palabra, las personas se debatían acerca de si era cierto, si era un profeta, si era el Mesías. Lo cierto es que las palabras que oían a través de Jesús, ningún hombre las había hablado jamás. La elocuencia, su manera, la enseñanza, su doctrina, no era algo que ellos habían oído anteriormente, algo que ellos pudiesen conocer. Y era difícil. Ellos comenzaron a dividirse entre la opinión que tenían unos de otros. La Escritura dice que el Señor les habló y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y luego que el Señor le dijo estas cosas, luego que el Señor le habló palabras que para ellos eran difíciles de comprender, comenzaron a dividirse. Dice entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? De manera que ellos comenzaron a preguntarse, de decir: este no puede ser el Cristo. Unos decían: es un profeta. Otros decían: es el Mesías. Pero las profecías bíblicas decían que el Mesías debía ser de Belén, lo cual ellos decían: este es Galileo, este es de Nazaret. Su padre no es José, su madre María, y allí están sus hermanos. En un momento dijeron: de Nazaret puede venir algo bueno. Algo bueno puede salir de ese lugar. Bueno, así como en esos tiempos, en esos momentos, hoy en día la gente se debate acerca de la verdad, acerca de lo que es correcto y lo que no. Y la gente discute apasionadamente, algunos olvidando un principio fundamental que es el amor. Y se debaten acerca de quién tiene la razón, de quién tiene la salvación, la doctrina correcta, de quién habla verdad. Pero más allá de todo lo que puedan decir, lo que puedan hablar, tiene que ver con lo que puedan hacer, con lo que se encuentren haciendo. Una mujer me hablaba y me exponía acerca de la enseñanza y lo que hablábamos de la predicación. Y ella, como muchas personas que hoy están adoctrinando y enseñando de esa manera, ella me llamaba sectario, que no estaba unido a una raíz apostólica y que por ende no podía estar dando el mensaje que estaba dando, porque tienen la idea y les han enseñado en estos tiempos que nosotros somos hermanos apartados. Un tiempo estuvimos en la Iglesia Católica, luego los apartamos, somos los hermanos los separados, los que por diferentes motivos nos alejamos. Entonces, ellos, creyendo todas esas cosas, muchas veces atacan de esa manera, confrontan con un libreto que les han dado. Entonces, esta persona que me estaba hablando de esa manera, yo le dije: pero más allá de todo lo que una persona pueda decir, también tiene que corresponderlo con sus palabras. Había personas que, mientras que el Señor era un joven, sus padres y las personas que comenzaron a caminar hacia Jerusalén se dirigían, como era la tradición, hacia el templo. Pero luego que estuvieron allí, dice que regresaron. Y al regresar en el camino, luego que pasaron 2 días, los padres se dieron cuenta de que Jesús no estaba allí. Hay personas que dejan a Jesús a mitad de camino, lo han perdido, se han desviado del camino. Ellos creen que siguen caminando con Jesús, pero no es así. Creen que está con Él. Pero el Señor, cuando sus padres lo encuentran, el Señor le dijo: ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar? En la casa de mi Padre me es necesario estar. Aquí, en este lugar, haciendo la voluntad de Dios.
Ahora, una de las formas de identificar es cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú estás siguiendo los pasos o el camino de ese maestro. El predicar la palabra, el ayudar a los necesitados, el hacer la obra que las Escrituras nos enseñan, el compartir, el ayudar a los enfermos, el orar por ellos. Hacer esa voluntad de Dios, el poder servir. La palabra de Dios dice que aquel que quiera ser mayor que todos, deberá ser el servidor de todos. Y la Escritura nos enseña a que podamos poner la voluntad de Dios por sobre el yo, por sobre lo personal o lo que uno quiere alcanzar. En el camino de Dios, el Señor les dijo, no será así. En el mundo, unos tratan de sobreponerse a los otros, de pasarles por encima para quedar en primer lugar. Bueno, entre ustedes no será así, dijo el Señor, sino que el más pequeño, el que sea el servidor, será el más grande, será el mayor. Ahora, cuando yo le hablé estas palabras a esta mujer, ella me dice, bueno, y la Escritura te dirá, Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿No oramos, Señor, por los enfermos y los enfermos se sanaron? Y el Señor te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca te conocí. Pero el problema allí es que el Señor le dijo eso a las personas que tratando de hacer esas cosas, lo hicieron de manera hipócrita, no siguiendo al Señor, no conociendo a su Dios, pensando que por hacer esas cosas, por predicar, por echar fuera los demonios, por orar por los enfermos, eso sería suficiente. Y no hacer la voluntad de Dios, no tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, obviando ese detalle. Obviamente que esas son cosas que no te salvarán. Pero sí, cuando tú estás siguiendo el camino de Dios, haciendo la voluntad del Padre, muriendo a ti mismo para poder cargar con esa cruz. En tiempos donde la gente está completamente perturbada, confundida, llevadas por todo viento doctrinal, creyentes sin raíces, que escuchan una doctrina y se van. Se va su mente, se dispara. Y de repente quieren andar cumpliendo los mandamientos y la ley, porque dicen, escuché por allí que debo cumplir los mandamientos. Luego escuchan que están solo Jesús y dicen, no, escuché que solamente es Jesús y que no debemos pedirle nada al Padre, solo Jesús. Y las personas que no tienen raíces, no tienen doctrina, no tienen un crecimiento o una madurez espiritual, son confundidos rápidamente. Una pequeña charla con un testigo de Jehová hace que confronte toda su doctrina y los haga tambalear de la fe y de lo que han aprendido. Hay muchas personas hoy que están utilizando lo que es la apologética para poder estudiar las Escrituras, pero con un lineamiento, y de esa manera poder, ese es un término de guerra, en lo cual se busca sitiar para poder atacar un pensamiento, una idea. Por eso cuando tú los sacas o les arrebatas los caballitos de batalla que ellos tienen, ya no saben qué decirte. Los sacas de ese lugar y ya no saben qué más decir, porque los han adoctrinado con un lineamiento. Aquel que no tiene la preparación ante el lineamiento y la preparación de ellos parece eficaz. Se preparan para una sola cosa, para convencer a los demás de que están en un error, para convencer a los demás de que su doctrina es verdadera, es cierta, y no hay manera de escapar de ella. Hay personas que hoy están muy encerradas en un pensamiento, pero tú te das cuenta que no se corresponde con el corazón, porque son arrogantes, pedantes, pendencieros, porque no tienen nada que ver con el amor de Cristo. El Señor confrontaba y lo hacía duramente con aquellas personas que tenían un conocimiento de la Escritura, con los maestros de la ley, con los escribas, con los fariseos, con los que eran hipócritas. Y ellos pensaban que podían esconderse, pero el Señor veía
lo que había en su vida. Pero estas personas no miden entre un creyente, entre aquella persona que quizás llega hace muy poquito tiempo a la iglesia. No diferencian una cosa de otra. Para ellos son el enemigo, el sectario, las personas que están buscando conocer a Dios, tener un cambio de vida. Aquellos que por años han conocido una religión, sin embargo sus vidas no han podido cambiar. Aquel que quiere hablarme de una religión, yo puedo decirle que he estado en ella. Y ahí es donde ellos sacarán la vara y dirán, claro, estuviste ahí, algo malo pasó, por eso te fuiste, sos un hermano apartado. No, estuve por imposición, porque no tenía decisión, porque mis padres decidieron llevarme a una escuela y no tuve la voluntad de elegir. Me dijeron, tienes que ir a esta escuela. Y bueno, esa era la escuela que había. Era una escuela católica. Me impusieron una fe. Para poder permanecer en la escuela tenía que tomar la comunión, la confirmación. Tenía que aprender el catolicismo. No fue por amor a Dios. No fue porque busqué de Dios. Sino porque lo impusieron de esa manera. Pero a medida que fui creciendo, a medida que iba haciendo todo lo que los demás jóvenes hacían, un día siendo un joven, como todos los compañeros de la escuela, estaba en una reunión y sentí que cada día era lo mismo. Sentí que no cambiaba, sentí que no había nada diferente. Entonces dije, esta es la última vez que voy a venir. No sabía verdaderamente dónde estaba Dios, pero sí tenía la seguridad de que allí no estaba. No podía sentirlo. Hay personas que hoy están buscando, confundidas, diciendo, ¿dónde está? Es aquel, no es esto. No, pero entonces debería ser así. Y si Dios fuese así, entonces ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando en esta tierra? Entonces Dios no existe. Si Dios existiera, no habría muertes, no habría tantas dificultades, no habría guerras. Y hay personas que dicen Dios existe, pero quizás Dios no estaba preocupado por nuestros asuntos, sino que cada uno hace. Dios no tiene control de ninguna cosa que sucede aquí en la tierra. Bueno, hay opiniones diversas. Lo cierto es que la gente está confundida, como en aquel tiempo. La gente incrédula ante el dolor, ante lo que sucede. Quieren creer, quieren buscar. Pero muchas veces en esa búsqueda se encuentran con el error, caen en una secta, caen en el engaño, en el error, en la manipulación y se descreen y confunden a Dios con aquellos que trataron de manipular su vida, su corazón y dañar su fe. Entonces cuando esa persona se encuentra mal, ya no tiene confianza para poder acercarse. Tiene dudas. Se siente insegura porque dice, ahí me van a lastimar, ahí no me van a proteger. Ahí no voy a estar bien. Ahí lo único que le interesa es mi dinero y nada más. Esta mujer me escribió y un hermano me reenvió el mensaje. Yo no contesté al mensaje, ya no valía la pena. Pero sí me parece interesante poder exponer ciertos pensamientos, porque ella en un mensaje me dijo, un panadero tratando de ser pastor. No sé qué signifique eso. Si soy pastor, entonces no puedo trabajar, no puedo tener un trabajo, no puedo valerme por mis propios medios. Tiene más mérito ser sostenido por el Estado, ser sostenido por el gobierno, recibir un sueldo para poder hacer una tarea. ¿Acaso tiene más mérito? Tengo que trabajar porque el gobierno no va a sustentarme, no va a sostenerme, no va a darme casa, no va a darme nada, a menos que sea funcional a un gobierno. Entonces es lógico que tengo que trabajar. Si tiene algo que le moleste, también debería cuestionar la vida de Pablo, porque Pablo trabajaba haciendo tiendas mientras que predicaba la palabra.
¿Y cómo puede refutar la vida de Pablo? Puede decir que era un sectario, un hermano apartado, alguien que no conoce las Escrituras o que las tergiversa para saquear al pueblo. Justamente si tengo que trabajar es porque no vivo de saquear al pueblo, ni de la mentira, ni del engaño, ni de la manipulación. Pero las personas están tan confundidas que piensan que todo es lo mismo. Tan dañados en el corazón que no pueden ver lo que realmente está delante de ellos. Porque no se trata de mí, es solamente un ejemplo. Se trata de Cristo. Se trata de la obra que Jesús hizo por nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, vamos a leer a partir del versículo 22 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Dice aquí: celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto es el Hanukkah, lo que se conoce como la fiesta de las luces. La dedicación del segundo templo allí en Jerusalén. Y se lleva adelante esa fiesta. Y esto es en invierno, en época de invierno. Y el Señor se encontraba caminando por el templo, por el pórtico de Salomón. No estaba enseñando, no estaba dando una cátedra, no había personas a su alrededor que estaban preguntando acerca de ciertas cuestiones. Pero aquellos que se estaban preguntando acerca de quién era, aquellos que decían: tales palabras habla este hombre, las cuales nadie ha hablado. Y los fariseos decían: ustedes también fueron confundidos, ustedes también fueron engañados por este charlatán. Ahora ellos mismos se acercan, dice, los judíos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? El Señor se encontraba caminando por allí y lo rodearon. De manera que lo encerraron para decirle lo que pensaban. Y lo que le dijeron fue: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Por qué les turbaba el alma? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué le molestaba a ellos lo que el Señor enseñaba? ¿Por qué confrontaba sus vidas? ¿Acaso le dolían las palabras? ¿Le dolía ser sepulcros blanqueados? ¿Le dolía la hipocresía? No les gustaba la verdad de oír que se lavaban las manos, pero estaban sucios en su interior, que hacían más caso a los rituales y a las cosas creadas por el hombre que a lo que verdaderamente Dios le da importancia. Que se olvidaron de lo primero, que se olvidaron del amor. ¿Qué era lo que les turbaba el alma? ¿Qué es lo que le turba el alma a las personas que hoy rechazan a Jesús? ¿Qué es lo que le turba el alma a aquellos que escuchan una doctrina, una enseñanza de Dios que les turba el alma?
Una palabra que los confronta. Algunos dirán, es el diezmo y la ofrenda, pastor, lo que les turba el alma. Pero cuando reciben indulgencias, a lo largo de la historia las personas llevaban indulgencias a los sacerdotes, bolsos cargados de dinero, bolsos del narcotráfico, dinero mal habido, para poder pagar por sus pecados, por sus errores. Indulgencias. En la antigüedad, las personas llevaban indulgencias y les decían que su pariente ahora pasaría del purgatorio al cielo porque ellos pagaron unas monedas nada más. ¿Acaso puede comprarse la salvación? ¿Puede comprarse la entrada al cielo por unas monedas de plata? Bueno, la Iglesia Católica lo hacía así. Vendía las indulgencias, recibiendo el dinero sin importar de dónde. Alguno dirá, bueno, y los pastores, claro, también está la narco limosna, como le dicen. Aquellos pastores que dicen que una vez que el dinero ingresa es santificado por Dios. Es una mentira. A Dios no le importa tu dinero, no le interesa tu dinero. No le importa que una persona vaya y se gane la lotería y venga y diga, lo voy a dar para los pobres. Eso tratará de mitigar tu culpa, tus pecados, pero no tendrá efecto para con Dios. Y nosotros no recibimos ese dinero. No es santo ni estará santificado porque lo toquemos. Será mal habido y seguirá haciéndolo. No quiere decir que le damos a los pobres y eso es una buena obra, no. Así hay personas que salen a robar y dicen, bueno, pero de lo que lo robo le doy al pobre, entonces está bien. No, es dinero mal habido. No te ha costado nada. ¿Podrías gastártelo todo? Sí. Pero la culpa hace que las personas a veces digan, voy a ser solidario, voy a ayudar. Y así hay personas que dicen, bueno, él robaba o vendía droga, pero ayudaba a la gente, ayudaba al barrio. Para mitigar la culpa, para mitigar el daño que él mismo le hizo a todos los jóvenes, arruinando su vida con la droga, destruyendo su futuro, pero compensado por unas monedas, por unas limosnas. ¿Qué es lo que le turba el alma? Lo económico, lo material, porque está en su corazón, pero a Dios no le interesa. Habrá personas que te enseñen o que traten de hablarte de una manera diferente, pero lo cierto es que a Dios no le interesa tu dinero. Aquellos que hoy están predicando efusivamente y centrados en lo que es la prosperidad, solamente les interesa eso, el dinero. Han perdido el eje, no saben dónde están. ¿Qué es lo que les turba el alma de la enseñanza de Cristo? El que aquel que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás, entonces no es digno de él. El que seguir a Cristo nos cueste todo. Tendrás que entregarlo todo. ¿Pero qué significa entregarlo todo? ¿Cuál era el problema que les turbaba el alma a estos judíos? ¿Cuál es el problema que les turba el alma a aquellas personas hoy que se rebelan contra el Señor? Aquellas personas que no pueden comprender. Hay personas que al mirar nuestra vida, ellos piensan que es un camino sencillo, es un camino fácil. Y no digo que sea un camino complejo, difícil para ponernos en una situación o en un lugar de víctimas, sino que muchas veces las personas miran al pastor y dicen, claro, bueno, pero el pastor tiene dinero. Una persona me escribía de otro país, y esto lamentablemente no me pasó una vez, sino muchísimas veces. Hay personas que escriben de otros países a través de las redes sociales y me dicen, pastor, estoy pasando por una situación tan terrible, tan mal. Primero, que a la distancia yo no puedo saber si es cierto. Segundo, que hay miles y millones de personas engañando y mintiendo. Una hermana me dice, pastor, me escribió una persona a través de las redes sociales y me dijo que necesita ayuda. ¿Qué te dijo esa persona? Le digo, me dijo que estaba en su casa,
estaba en el hospital con un hijo enfermo y que sus hijos están en su casa. Y le digo, ¿y te dijo que la vecina los está cuidando? Te dijo que no puede salir del hospital, por eso no puede recibir lo que le vas a dar, pero una persona ajena en otro lugar lo va a recibir. Ya me lo dijeron, exactamente igual. Una persona me decía, pastor, estoy tremendamente mal, quiero que ore por mí, que la bendición de Dios esté conmigo. Y obviamente yo les contesto a las personas. Y luego me dice, bueno, yo quiero que usted me ayude, no con mucho, son con 30, con 40 dólares. 30, 40 dólares, le digo, son 5 o 6 días de trabajo aquí en Argentina. Quizás en otro país en media hora, en una hora, en un día. Ganan 30 dólares, 50 dólares. Pero aquí representa mucho dinero. Y principalmente nosotros no ayudamos a la gente así con dinero. A cualquier persona que dice, yo necesito algo, Tomás, acá tenés dinero. Le digo, yo estoy trabajando ahora. No es que tengo dinero para repartir, no soy un falso profeta que anda paseando y cobra entradas para una conferencia. No tengo 30 dólares para enviarte. Hay personas que te dirán, no tengo lo que tenía el apóstol Pedro cuando se encontró con aquel que estaba en la puerta de aquel templo llamado La Hermosa, en la puerta que tenía ese nombre, el cual estaba pidiendo una limosna allí. Te dirán, tengo para ofrecerte el dinero que quieras, tengo para ofrecerte esto y aquello, pero no tienen lo que verdaderamente puede cambiar el corazón de la persona, lo que verdaderamente puede transformar una vida. Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate de ese lugar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Porque en definitiva, lo que te turba el alma es lo siguiente. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como los he dicho. ¿Quieren que sea franco con ustedes? Ellos le dijeron, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente, pero ellos no querían saber la verdad. Ellos no querían conocer si Él era el Cristo o no. Ellos querían que Él se proclamase el Cristo para poder echarle manos, para poder acusarle, para poder matarle. El Señor lo declara abiertamente cuando se sienta allí en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. El Señor se lo dice a sus discípulos. Cuando los discípulos lo encuentran al Señor, le dicen, hemos encontrado al Mesías, ven. Pero aquí el Señor no se los declara abiertamente, sino que les dice, yo se los he dicho, pero ustedes no creen. ¿Saben por qué les turba el alma? Porque no creen. ¿Por qué tienen el alma turbada? Porque no creen en mí. Para las personas es más fácil encontrar los errores y las fallas. Dicen, no, yo a la iglesia no voy a ir porque está lleno de personas imperfectas. No voy a ir porque ahí las personas no cambian. No voy a ir porque conozco una persona que un tiempo fue a la iglesia y ahora anda tomando. No voy a ir porque conozco a alguien que un tiempo fue a la iglesia y luego le pasó esto. Pero eso es lo que pasó con esa vida, con esa persona. Tú no tienes por qué tomar ese camino, por qué terminar de la misma manera. Lo que les turba el alma es que no creen. El Señor le dijo, ellos estaban pidiendo que les hable abiertamente. El Señor dijo, ¿quieren que les hable abiertamente? Ustedes no creen en mí, porque las obras que hago son las obras de mi Padre. Las obras que hago son las que dan testimonio de mí. Las obras que hago son las que dicen que soy el Cristo. Pero ustedes no creen. ¿Y sabes qué pasa? Que ustedes no son mis ovejas. Por eso no creen.
Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Sabe cuál es el problema? Ustedes no son mis ovejas. Cuando comienza el capítulo 10, el Señor habla acerca de aquellos que entran por la puerta. Y aquellos que engañan, mienten. Aquellos que no son los que van a guiar las ovejas de la manera correcta. Y eso era lo que pasaba con los judíos. Ellos no eran parte. El Señor le dijo, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Porque la oveja cuando escucha al pastor llamar de donde está, viene. Escucha su voz. Puede hablar cualquier persona, pero cuando escuche la voz del pastor, se acercarán. Todas se acercarán. ¿Cuál era el problema que les turbaba el corazón? Que no podían creer en Él. La pregunta de si era el Cristo, no era para aprender, no era para saber, no era para rendirle su corazón. Era para atraparlo. Era para engañarlo. Para condenarlo. No era porque querían saber la verdad. Es el problema de las personas hoy en día. Preguntan. Y pareciera que están interesados en aprender o querer saber, pero no es así. Están buscando la manera de evadir y de escapar de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios, tratar de buscarle alguna ley en la cual quede libre de culpa y cargo. Una persona nos hablaba acerca de que estaba con pensamientos de suicidio tremendamente mal. Y él buscaba que se le dijese algo que podría refutar la existencia de Dios. Porque si Dios no existe, si Dios no es real, si no hay cielo, no hay infierno, entonces todo está permitido. Si me quito la vida no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si me quito la vida y es verdad? Y ningún suicida entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pasa si allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Qué pasa si todo lo que no creí ahora se hace real? Y mi vida va a un lugar de condenación. ¿Qué pasa si tomo mi vida en mis manos como si me perteneciera? Y luego me doy cuenta de que era real. De que Jesucristo era real. De que había una salvación, una vida eterna. Pero que yo decidí no creer, desestimé. Entonces él trataba de saber, de inquirir para así poder escapar y eludir. Decir, si me quito la vida, entonces no va a pasar nada. Dios no existe, no es real, no hay nada. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero no podrás evadir la verdad. Y la verdad es que Satanás trata de poner pensamientos para llevar a una persona a la destrucción, a la ruina. Porque aquel ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Para hacer que la persona se destruya. Para hacer que la persona crea que la muerte es el escape y la salida para su vida, para su problema. Y que la muerte ya no habrá más nada. Ahí se terminó todo. El testigo de Jehová enseña que la sepultura es el Seol, es el Abadón. Así, ahí se termina todo. Entonces no hay infierno. Porque Dios no condenará a sus hijos y no mandará a sus hijos a sufrir. Ese no es un Dios de amor. Pero el mismo Dios de amor nos enseña en la Escritura acerca de esto. Las personas no es que busquen un conocimiento para querer conocer a Cristo, sino para evadir el conocimiento. Aquellos le dijeron, ¿por qué nos turbas el alma? ¿Por qué no nos hablas abiertamente acerca de si eres el Cristo o no? El Señor le dijo, yo ya se los dije. Ya les he demostrado que lo soy. Pero ustedes no creen. Pero ¿saben por qué no creen? Porque no son mis ovejas. Y la explicación es la siguiente, para que entiendan por qué no lo son.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la cualidad de una oveja? Que las ovejas oyen la voz del Señor, oyen la voz de su pastor y le siguen. No son ovejas rebeldes. La oveja no es rebelde en su carácter. No es un animal que sea rebelde, es un animal dócil. Tú miras una oveja cuando la trasquilan, la oveja la ponen de todas maneras y la oveja se queda así como muerta, hasta que le quitan toda la lana. El Señor le dijo, ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es una señal de hacer lo correcto. Oyen mi voz, oyen mis palabras y me siguen. Hay personas que hablan acerca de la Escritura, hablan acerca de la palabra o de la Biblia. Pero ¿cuántos están siguiendo al Señor? ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos están caminando en esa dirección? Y pueden decir, estamos haciendo lo que hicieron los apóstoles, llevando adelante una tarea en la iglesia, como lo hizo la iglesia primitiva. Hoy en día, para tratar de humillar a las personas, le dicen, ¿hace cuánto tiempo que se fundó la iglesia? Nosotros diríamos, bueno, este ministerio hace 30 años, pero la iglesia de Cristo es la iglesia primitiva, es la iglesia del libro de los Hechos, es la iglesia que caminaba con Jesús, es la iglesia que fue enseñada a los pies de Cristo. Desde allí. Pero nada que ver tiene con una religión que fue creada luego. Nada que ver tiene con aquello que se ha creado cientos de años después. Nada que ver tiene con las sectas que se han creado. El Señor no vendrá a buscar una denominación. No vendrá a buscar una iglesia por su nombre, sino que el Señor vendrá a buscar su iglesia, sus ovejas, aquellos que oyen su voz y los siguen. Y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esa es la recompensa. Esa es la paga, una vida. Y la vida eterna es algo que es para siempre, es eterno. Comienza aquí, porque el Señor te lo regala aquí. Por gracia y por amor se acerca a tu vida, para salvarte, para darte vida eterna, para darte una esperanza diferente. Pero el Señor dice, yo las conozco, yo conozco mis ovejas. Hay quienes dicen, quizás yo seré una oveja. Bueno, debes preguntarte si escuchas la voz del pastor y la sigues. Si escuchas la voz del Señor y obedeces, haces la voluntad de Dios. El Señor dice, yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquellos que siguen al Señor, aquellos que han tomado su palabra, quizás enfrentando dificultades, obstáculos del camino, gente que quizás no entienda, porque irremediablemente la gente te juzgará. Hoy quizás eres un congregante, mañana serás un colaborador, un líder, un día serás pastor. Y la gente juzgará tu casa, tu auto, lo que tienes, si trabajaste, si no trabajaste, si lo que tienes porque le robas a la gente te juzgará. Pero lo cierto es que las ovejas son las que oyen la voz del pastor y lo siguen. Son las que hacen la voluntad del Señor. El Señor, cuando oraba por los discípulos, el Señor dijo, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Para que seamos uno en unidad, así como el Padre y el Hijo son uno, en esencia, en unidad, en poder. Para los que dicen, Jesús no es Dios, el Hijo y el Padre uno son, una misma esencia. La gente juzgará, la gente está turbada en su corazón porque no quieren creer. Están turbadas en su mente, en su alma, porque no quieren creer en el Señor. Porque han abrazado sus pecados y quieren quedarse allí, porque les agradó esa vida, porque les parece que es muy difícil salir de allí, abandonar el pecado, salir de los vicios, salir de una doble vida, dejar el adulterio, cambiar y buscar limpiar el corazón, sanar el alma. Algunos porque se sienten expuestos y dicen, no quiero verme así, no quiero verme como una persona débil, como alguien que necesita. Pero lo cierto es que Dios habla al corazón. La palabra comienza a hablar, pero las ovejas tienen la facultad de escuchar la voz del pastor. Y tiene esa capacidad de oír cuando la voz es la voz de Dios. Y no es parte de un engaño. No es una sugestión o una manipulación. No es alguien queriendo utilizar mi vida para engañarme o confundirme. Tú debes cuestionarlo todo. Debes preguntarte, debes hacerte preguntas. Para así poder despejar las dudas que puedas tener. Dios te hablará, Dios te mostrará. Él te enseñará la verdad. Hay una diferencia entre los judíos que se acercaron y rodearon al Señor para preguntarle. Esa pregunta acerca de ¿por qué nos turbas el alma? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos le dijeron, dínoslo abiertamente. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan no tendrá hambre jamás. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Quieren que les diga más certeramente quién soy? ¿Quieren que les hable más en profundidad acerca de quién soy? Ellos le dijeron, dínoslo abiertamente si tú eres el Cristo. El Señor caminó por las aguas, sanaba a los leprosos, los enfermos, libertaba a los cautivos, daba vista a los ciegos, los muertos resucitaban. ¿Qué más debía hacer? ¿Qué otra señal podía darle a esa generación para que pudiesen creer? En un momento le dijeron, danos una señal, y el Señor le dijo, no, señal no le será dada a esta generación incrédula y perversa. ¿Qué señal querían? ¿Quisiera descender el fuego del cielo? ¿Qué clase de señales esperaban para poder creer? ¿Qué más podía hacer? Una multitud se agolpó para escuchar al Señor, y mientras que habían salido al desierto, mostraban el corazón de hombres dispuestos a pasar necesidad si era necesario, porque en el desierto no iba a haber provisión y ellos lo sabían. Entonces salen al desierto y allí comienzan a escuchar al Señor, y luego de estar aprendiendo de la palabra de Dios, el Señor le dice a sus discípulos, denle de comer, y ellos dijeron, pero aquí despídelo, Señor, porque ya es tarde y no tenemos para darles de comer. Denles ustedes, le dijo el Señor. Pero no había más que solamente un poquito para tanta gente. Pero el Señor los hizo acostar y el Señor multiplicó los panes y los peces.
Y no es algo que hizo una sola vez. ¿Qué más debía hacer? ¿Qué otra señal debe hacer el Señor para que puedas creer? ¿Qué más debe hacer el Señor para que esta humanidad pueda comprender? Hay quienes están esperando un Mesías. La pregunta es, ¿qué hará ese Mesías cuando venga? Y es fácil la respuesta. Engañará a muchos. Porque lo que la gente quiere es ver una señal. El Señor les dijo, no será una señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días. Así, esa será la señal. No habrá fuego del cielo. Eso será para los que vengan a engañar. Eso será para el falso profeta. Eso será para el anticristo. Pero, ¿qué más puede hacer el Señor para que puedas creer? Hoy la gente, así como los judíos que rodearon al Señor, quizás dicen, ¿por qué no nos dices abiertamente que eres real? ¿Por qué nos turbas el alma? El Señor dijo, ya los he dicho abiertamente, ya les he dicho. La obra que he hecho, hablan acerca de mí. Tú ves una persona que se acerca a los caminos de Dios. Era un alcohólico, era una persona drogadicta, violenta. Su vida está totalmente arruinada. Y al llegar a los caminos de Dios, tú ves a esa persona cambiar, salir de las drogas, cambiar de vida. Tú ves el cambio y la transformación de Cristo en una vida. Tú ves cómo el Señor comienza a transformar de adentro hacia afuera, a transformar el corazón, a cambiar una vida. Y tú lo experimentas en tu propia vida. Hay personas que se acercan a los caminos de Dios y dicen, pero no siento nada, pastor. No, yo no puedo sentir lo que los demás sienten, no puedo creer lo que los demás creen y no puedo vivir lo que otros dicen que viven. Entonces, en definitiva, voy a terminar pensando que es todo mentira. El que dice que recibe un milagro está mintiendo. El que dice que recibe una sanidad está mintiendo. Alguien le paga para que diga eso. Mira, aquí no le pagamos a nadie. Si la persona se sana, gloria a Dios. Si recibe un milagro, gloria a Dios. Si recibe un trabajo, gloria a Dios. No hacemos un show de los milagros. Tú no ves pasar a gente aquí que dice se sanó de cáncer y tratamos de hacer un show sobre lo que las personas reciben de Dios, porque lo reciben de Dios. En una cruzada lo compartimos para traer fe, ánimo a esas personas, para crear ese momento de fe, que aquel que llega diga yo también puedo ser sanado de cáncer o recibir un trabajo o ver la bendición de Dios. Pero ¿qué más? El Señor les dijo, se los he dicho. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquel que está hoy en las manos de Dios. El Señor le dice, no perecerán jamás. Te daré vida eterna. Y ya no habrá dificultad, ya no habrá problemas que puedan tocar tu vida. Y esto nos está hablando acerca de la protección. Porque el Señor dice, aquel que está en mi mano, ya nadie podrá arrebatarte de mi mano. Ya nadie podrá sacarte de ese lugar de seguridad, de ese lugar de bendición, de ese lugar de vida eterna. ¡Aleluya! En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo, lo que te he dado, nadie puede quitártelo. Pastor, usted está diciendo que la vida eterna no se pierde, no. Estoy diciendo que si estás en las manos de Cristo, ya nadie puede sacarte de allí. Tú puedes irte de allí. Tú puedes salir. Tú puedes alejarte. Sacar tu vida de las manos de Dios. Pero si tú estás en las manos del Señor, has llegado a las mejores manos. ¿Cuántas veces le hemos confiado nuestra vida a alguien? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra vida en manos de otra persona? Cuando alguien maneja ebrio, conduce un auto, y ibas con los amigos y salías a bailar, ponías tu vida en las manos de aquel que iba alcoholizado manejando. Ponías tu vida en el cuidado de aquel. ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida así? ¿Cuántas familias se han destruido de esa manera?
Pero aquel que está en las manos de Dios ya nadie lo arrebatará de las manos del Señor. Esa es mi oveja, dijo el Señor. Yo la conozco. Y la conozco porque oye mi voz y me sigue. No es fácil. No será sencillo. Pero lo sigue. Sin importar la dificultad, sin importar los problemas que pueda encontrarse. Sigue al Señor. Y la recompensa es una vida eterna. Y la recompensa es todo lo contrario a la turbación del alma. Porque en su muerte no habrá confusión. En su muerte no habrá lamento, ni habrá tristeza. Será un momento de gozo. Será la promesa cumplida. Será el tiempo de la Escritura, en la cual el Señor dice: pasad, benditos de mi Padre, al lugar preparado para ustedes, al lugar preparado para aquellos que hallan la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La humanidad de estos días está viviendo golpes terribles. Y veía hoy una noticia muy triste de el terremoto que hubo en Siria, en Turquía, los muertos. Pero una historia llamó mi atención el día de hoy de una niña que estuvo 36 horas protegiendo la vida de su hermano debajo de los escombros. Ella encima de su hermano y 36 horas allí cuidando, protegiendo la vida de su hermano más pequeño, ambos niños. Y uno es imposible al ver esas historias o al encontrarse con esas noticias que a uno no le duela el sufrimiento que vive esta tierra y las condiciones en las cuales se encuentra la humanidad por medio de las guerras, por medio de estos desastres que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Pero a su vez pensaba, si una pequeña pudo cuidar de su hermano allí, debajo de los escombros, tantas horas, enfrentando sus miedos, enfrentando la incertidumbre de saber si alguien los rescataría, superando las horas de hambre, todo lo que puede pasar para una persona adulta es una situación muy difícil. Imagínense para un niño. Y si un hermano puede tener ese amor y ese cuidado y esa protección, si un niño puede comprender eso y en medio de esos momentos difíciles poder poner por sobre su vida la vida de otro, poder mostrar un amor tan maravilloso. Los comentarios acerca de ese momento, obviamente que invaden el dolor de la gente. Muchos se preguntan acerca de la humanidad y lo que estamos viviendo. Pero si una persona puede tener tanto amor, tanto cuidado, tanta protección, y ese hecho, uno puede decir: Dios estuvo allí para cuidarlos, para guardarlos. Pero otro se hará la pregunta y dirá: Dios estuvo para guardar a esos dos. ¿Y qué pasó con los otros 10.000, 11.000, 13.000? ¿Qué pasó con los demás niños que también estaban en aquel edificio? Lo cierto es que cuando uno ve una escena así y uno ve una protección, como cuando una madre cuida de sus hijos, como cuando alguien protege a sus hijos, cuando alguien cuida, cuando uno ve ese amor. Bueno, al ver estos dos niños, uno veía una escena tan tremenda, tan dolorosa, pero no pude evitar pensar cuán grande es la protección de Dios sobre nuestra vida y cuán maravilloso puede verse eso si podemos comprenderlo.
Si una imagen de un niño cuidando de su hermano menor puede conmovernos el corazón, puede tocarnos el corazón y hacernos entender cómo alguien puede sobreponerse y puede olvidarse de su dolor, de sus necesidades, para poder resguardar el dolor, para poder resguardar los miedos de su hermano más pequeño, ¿cuánto más aquel que puso su vida para resguardar la nuestra? ¿Cuánto más aquel que entregó su vida y derramó su sangre para darte libertad, para darte salvación, vida eterna, para protegerte, para que nada pueda tocarte, para que estando en sus manos y en las manos del Padre nadie pueda arrebatarte de allí? ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. ¿Cuánto te ha protegido Dios? Alguno mirará su vida y dirá, no mucho, pastor, me pasó de todo. Puedes verlo así, puedes pensar de esa manera, pero sin embargo estás aquí y estás creyendo o estás buscando creer. Quizás confundido, quizás con una religión, quizás con dudas acerca de la verdad. Quizás piensas que esta es una iglesia como cualquier otra. Piensas que lo que enseñamos aquí puede enseñarse en cualquier otro lado. Puedes pensar quizás que Dios está en todas partes y que cualquier lugar en el cual tú puedas estar estará bien. Pero no es cierto. Estará bien siempre y cuando enseñen la palabra de Dios de la manera correcta, sin ninguna necesidad de engañar, de manipular ni de mentir. Siempre y cuando no crean que son la iglesia que el Señor vendrá a buscar por tener una denominación o un nombre. Hay personas que dicen, no, porque la iglesia apostólica y profeta es la verdadera. Otros dirán, no, la iglesia bautista, la metodista, la presbiteriana. El Señor no buscará denominaciones. No vendrá a buscar un nombre. Vendrá a buscar una iglesia. Ovejas que escuchan su voz y lo siguen. Y el Señor los conoce. ¿Cómo te conoce el Señor? Dice la Escritura que hay un libro en los cielos. Y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces podrás entrar. Cuando las personas se presentan delante del Señor y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, hicimos esto y aquello. Y el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Él dijo, yo conozco mis ovejas. Pero a esto le respondió, yo no te conozco. Tú puedes decir que hiciste todo en mi nombre, pero jamás me conociste a mí. Hay personas que dicen, pero predican la palabra, tienen la Biblia, es como ustedes. No. Quizás lo sea. Quizás sean hermanos en la fe. Quizás sean personas que prediquen sin engaño, que enseñen la verdad de Dios, quizás con errores, como todos, pero no con horrores. No personas que confundirán tu vida y que te alejarán. Dice la Escritura, no entran ellos, ni dejan entrar a nadie. El Señor miraba a los escribas y le decían, ustedes ponen cargas en las personas, los fariseos, que ustedes no tocan ni con un dedo. Ponen cargas sobre la gente que le hace imposible entrar al reino de los cielos. Pero ustedes no llevan esas cargas. El Señor le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen de la manera correcta, pero hacen de la manera incorrecta. Una de las cosas es que Dios cambiará tu carácter. Dios cambiará tu corazón. Y sobre todas las cosas, ante una persona, sea que esté confundida, sea que esté en una religión, en una secta, en lo que sea, es el amor con el que te diriges a esa persona. Es el respeto.
Esta mujer que les mencionaba me decía usted, pero por otra parte me llamaba sectario, me llamaba de todas las maneras posibles, me faltaba el respeto, pero me trataba de usted. No me conoce, jamás habló conmigo, no sabe qué es lo que hago, ni de qué vivo, ni nada. Pero me encasilló en el mismo lugar que a tantas personas. Yo no quiero estar en ese lugar. No me corresponde ese lugar. Porque siempre hay una excepción para cada cosa. Y si tú no lo crees, entonces mira tu vida. Porque nosotros cuando juzgamos, no miramos nuestra propia vida. Tú puedes tener un concepto o un preconcepto de las personas o de ciertas cosas. La gente puede decir todos los policías son ladrones, pero aquel que es un policía honesto dirá yo no. Toda la gente dirá, bueno, los abogados son todos mentirosos, traidores, pero habrá otros que dirán yo no. Los pastores son todos engañadores, le roban el dinero a la gente y se hacen ricos. Bueno, no todos. No, a no todos no nos importa eso. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor habla a tu corazón, jamás el motivo que te mueve es el dinero. Hace algún tiempo atrás estuvimos predicando en las plazas, en las calles. Viajamos a la costa a predicar. Nadie nos dio dinero. Nadie nos financió. No levantamos una ofrenda al terminar de predicar. No es el dinero. No es por dinero. No es por fama. Aunque uno intenta llegar con el mensaje a más personas, porque es necesario que más conozcan la verdad. Es necesario que más personas puedan conocer que se puede cambiar, que se puede seguir una fe verdadera, que se puede amar a Cristo y tener una vida, que se puede amar al Señor y que no será gravoso, que habrá bendiciones para tu casa, para tu familia, que el Señor comenzará a transformar todo a tu alrededor, que la palabra de Dios se cumplirá en ti, que lo que no pudiste alcanzar, ahora sí podrás alcanzarlo. ¿Sabes cuánta gente ha estado en muchos lugares y decía, pastor, ¿sabe? 20 años me decía una persona, estuve 20 años en la Iglesia Universal. Era una persona importante, tenía negocios, tenía empresa, tenía casas, lo perdí todo lo perdí. Estaba en una situación terrible, muy mal. Pero sin embargo comenzó a congregarse, comenzó a escuchar la palabra de Dios. Estaban enfermos, estaban con problemas matrimoniales. Pero comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Dios comenzó a tocar su corazón. Dios comenzó a hablarles de ese amor verdadero, de esa palabra verdadera que tiene el poder para transformar tu vida, de esa protección y ese cuidado que solamente Dios puede darte. Y este varón me decía, pastor, desde que comencé a venir, comencé a ver la bendición de Dios en mi vida, comencé a ver la bendición de Dios en mi salud, comencé a ver la bendición de Dios en mi familia, en mi casa, comencé a ver la bendición de Dios en lo económico, porque ahora voy a comprarme una casa, ya no tengo problemas como los tenía, ahora puedo ver la bendición de Dios, aleluya, y aleluya, 20 años. Por eso es importante que la gente pueda escuchar. Hay veces que a uno le da un poco de impotencia saber que hay gente tan distante que quiere conocer la verdad, que quiere escuchar una palabra o quiere recibir un consejo, pero están lejos. Hay personas que me escriben de Cuba, de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua. Personas que hoy se congregan a través de las redes sociales porque no saben a dónde ir, porque no saben dónde congregar. Personas a las cuales les estoy hablando porque en algún momento se animen a levantar una iglesia, se animen a creer que Dios puede hacer algo con sus vidas y ser diferentes, marcar la diferencia. Dios se acerca a nuestro corazón y lo que te turba es que no crees, pero no es por falta de méritos y no es porque el Señor no haya hecho obras como para que el hombre pueda creer y pueda comprender acerca de que Él es su Salvador.
sino porque han tomado la decisión de no creer, de cerrarse en su corazón. Ellos querían conocer, pero por algo más. Era para tentarlo, era para atraparlo. Hoy el Señor se acerca a tu corazón. Y así como exponía el corazón de estos judíos, y les decía, ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy tú debes mirar tu vida y decir, yo estoy obedeciendo la voz del Señor. Estoy siguiendo los pasos de Cristo. Soy una oveja. Verdaderamente soy una oveja. La oveja es un animal obediente. La oveja es un animal sumiso. Alguien que se deja guiar. Dependiente. Y por eso justamente es que la gente y que estos falsos profetas y falsos pastores se aprovechan. Porque la oveja es dócil y puede ser llevada de un lugar a otro. Pero tú debes identificar qué clase de creyente quieres ser. Rebelde, el que no quiera ser parte, el que no logra integrarse, el que no logra afirmarse en la verdad o en los caminos de Dios, el que conoce la verdad pero de lejos, aquel que escucha los milagros pero no participa y no los ha visto en su propia vida, porque no se anima a entrar un poco más, porque no se anima a acercarse un poco más, porque escucha la voz de Dios y dice, es verdad, entiendo que Dios quiere, entiendo que el Señor me llama a hacer esto, pero dice, todavía no, falta todavía, falta un poquito más. Quizás sea el tiempo, quizás sea el momento de que puedas tomar esa decisión. El Señor dice, yo les doy vida eterna. La remuneración será extraordinaria, una vida eterna. No perecerán jamás. La protección de Dios estará sobre ti. El Señor dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que podamos ser uno en unidad, para que el mundo pueda creer, que podamos marcar esa diferencia. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, aquel que quiera entregarle su corazón a Cristo, rompiendo con toda doctrina engañosa, rompiendo con toda religión, rompiendo con todo engaño, con toda falsedad, abriendo tu corazón a Jesús, dejando que Él toque tu corazón, dejando que Él pueda hacer esa obra en ti que solamente Cristo puede hacer. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, aquellos que quieran abrirle su corazón al Señor y reconocerle como su pastor, como su Salvador, y que puedan reconocer que necesitan de Él. Aquel que quiera hacer esta oración, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.